Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos hoy desde Madrid, desde el Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento más conocidos de España y de Europa Occidental. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el podcast, el audio, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Cristina Manzano, que es la directora de Es Global aquí en este país. Cristina, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y otro de nuestros invitados es Luis Prados, periodista y analista español. Bienvenido a esta casa, Luis. Muchas gracias. Antes de entrar a este programa hablábamos de lo que significa el mes de agosto en España. Ya va a terminar este mes y normalmente lo que ha ocurrido aquí es que a lo largo de los 31 días de agosto mucha gente no trabaja, muchas tiendas cierran, muchos almacenes en la puerta hay un letrero que dice cerrado por vacaciones y demás. No sé si eso ha cambiado un poco, si la gente ahora toma menos vacaciones, pero ¿de dónde viene esa costumbre que no es muy usual? Por ejemplo, en América Latina eso no existe. La verdad es que no lo sé, pero es bastante anómalo, porque ni en América Latina ni en Europa son 4 semanas de esa parálisis nacional, casi. No tengo ni idea de cuál puede ser la explicación, más allá de que hace muchísimo calor. Temperaturas, creo que la semana pasada, de 40 grados en el centro y el sur de la península, ¿no? Pero no sé por qué es así. Yo creo recordar que fue una práctica que se instauró durante el franquismo como parte de esos beneficios sociales que el régimen quiso establecer. Luego había una razón también económica, porque las empresas, las industrias, cuando tenían que cerrar, necesitaban cerrar un largo periodo, porque si no los costes de puesta en marcha eran mucho mayores. Y bueno, y luego estaba por supuesto la excusa del calor, ¿no? Que también justifica que nuestros escolares tengan 3 meses de vacaciones, y en otros países de nuestro entorno pues al final es mes y medio, 2 meses, reparten las vacaciones de otra manera, pero el calor justificaba que no tenías capacidad suficiente para estar concentrado en clase, ¿no? Pero está cambiando eso un poco, ¿la gente toma tantas vacaciones ahora como antes, o eso se ha ido modificando, por ejemplo, por la crisis económica que bueno, más que por la crisis se ha ido modificando por las necesidades económicas y empresariales. Nadie se puede permitir estar un mes completo parado, ¿no? Salvo esas industrias que por fuerza tienen que cerrar. Incluso muchas industrias han empezado a cerrar solo 15 días. Y yo creo que están cambiando los hábitos, también por la crisis y por cuestiones económicas. Es difícil estar 4 semanas fuera, y la gente toma 2 semanas, 3 semanas, lo va espaciando más y luego repartiendo a lo largo del año siempre que sus trabajos lo permitan. Sí está cambiando, pero no tanto. Luis, el primer asunto del programa, hay noticias de Venezuela. Hay una crisis económica y política, como todo el mundo sabe, gigantesca. Alrededor de 2 millones de venezolanos o más se han ido del país, siguen saliendo por miles hacia Colombia, hacia el Brasil, que son los países limítrofes, hacia Guyana, algunos pocos están viniendo aquí a España, están yendo a la Florida, también algunos de ellos, y hace pocos días el presidente Nicolás Maduro puso en marcha lo que él llamó un plan para luchar contra la inflación. Se calcula que la inflación puede ser del 1.000.000% en el último año en Venezuela. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido con esto? Además le quitó varios ceros al bolívar, a la moneda nacional, y ahora ha creado el bolívar soberano. Entonces, lo que ha ocurrido, por ejemplo, es que un pasaje, un billete en bus, pasó de costar 10.000 bolívares a costar simplemente un bolívar soberano. Pero lo que está pasando, y hay varias crónicas periodísticas sobre el tema, es que la gente cuando va a un cajero automático a retirar dinero, pues no puede. Cada sucursal da una cantidad de dinero distinta, o cada banco. Hay gente que logra sacar aproximadamente 16 centavos de dólar cada vez que va a un cajero. Las colas son interminables, y para rematar, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, lo que se llama la SUDEBAN, está obligando a los ciudadanos a que si van a viajar al exterior tienen que decir a qué país va a ir, y les imponen una serie de requisitos si quieren hacer una transferencia electrónica al exterior. De manera que lo que está ocurriendo con estas colas que hay en los cajeros automáticos y tantas dificultades es lo que han llamado algunos una especie de corralito venezolano, en recuerdo y en alusión al corralito argentino de principios del año 2000, cuando pues, los bancos cerraron. ¿Es así de grave el asunto como lo pintan, y qué consecuencias puede tener esto? Yo creo que es gravísimo en la situación venezolana, que es esto que es un corralito de facto, y que es otro signo más de la bancarrota económica, política y social del régimen de Maduro, ¿no? Y una bancarrota
producida por una catarata de decisiones equivocadas a lo largo de los años, ya de decisiones de política económica ya en tiempos de Chávez. O sea, esto no es un desastre natural o que fuerzas ajenas a... No, esto es consecuencia directa de una toma de decisiones completamente absurdas y disparatadas desde un punto de vista del punto de vista de la racionalidad económica más básica. Y han conseguido, han arruinado a toda una sociedad y a todo un país con un empobrecimiento generalizado. De hecho, la migración masiva que estamos viendo es que ya no es que los clasemedieros que hayan reunido un puñado de dólares puedan salir, es que están saliendo las clases sociales más humildes, porque la situación es realmente insostenible. Me gustaría añadir además que frente a lo que la gente mal informada pueda pensar, que es un régimen que se autotitula revolucionario y social, pero yo no conozco cuáles han sido las grandes obras públicas del chavismo. Incluso revolucionario, ¿en qué exactamente? Tampoco recuerdo medidas políticas, incluso antieconómicas, pero que tengan un impacto positivo sobre el bienestar de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Con lo cual creo que es una máquina, es una combinación de propaganda y negligencia realmente explosiva. Creo que esto del corralito, y ya para hacer el cuento corto, añade un elemento más de pesadilla diaria al venezolano medio, porque según tengo entendido tienes que ir a varios cajeros para sacar 10 bolívares soberanos, con los que al final, si tienes suerte, mucha suerte, y haces otro montón de filas en otro montón de supermercados, a lo mejor puedes comprar un pollo o una docena de huevos. O sea, creo que la situación para la población es ya insostenible, insoportable. ¿Es esto un corralito de facto o un corralito de hecho? Yo creo que lo es, evidentemente. Incluso la cantidad que pueden obtener después de todo ese periplo es inferior a la que podían conseguir los argentinos en aquel momento, que ya era bastante escandalosa, ¿no? Son cantidades que cuando las lees desde aquí, lo escuchas desde aquí, te parecen imposible poder sobrevivir con eso. Pero concuerdo totalmente con Luis, aparte de una pésima política económica de los últimos años, el problema es que no se ve cómo se va a revertir esto, porque las medidas que ha puesto en marcha el régimen en los últimos meses, en las últimas semanas, este es el primer efecto claro de que la conversión al soberano no está funcionando, para empezar, porque no han acabado de imprimir ese dinero, ¿no? Para seguir, porque imprimir dinero era uno de los problemas que estaba teniendo, que estaba causando esa hiperinflación. Para continuar, porque el petro, que era la gran solución para atraer inversión, pues no está generando confianza y no está haciendo que nadie quiera invertir en el régimen, por muchas buenas palabras de Turquía, de Rusia, etc. Así que el problema es que no se ve el fin claro para todo esto, y mientras tanto los que desde luego lo sufren son los venezolanos. Hay unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las últimas horas, porque dijo lo siguiente con respecto a los venezolanos que están en el exterior, por ejemplo en Colombia o en Ecuador o en el Perú. Dijo: dejen de lavar posetas y regresen a la patria. Y además ha señalado el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, que aquí hay una gran hipocresía, según él, del gobierno colombiano, porque vive criticando al régimen de Nicolás Maduro, pero que en cambio lo que está haciendo el gobierno venezolano es ayudarles a los 5 o 6 millones de colombianos o hijos de colombianos que hay en Venezuela, que es verdad que los hay, porque muchos colombianos fueron a Venezuela en la época de las crisis en Colombia y de las bonanzas económicas que eran permanentes en Venezuela. Dice el señor Rodríguez que los venezolanos, el gobierno está invirtiendo 3.000 millones de dólares en ayudarles a estos colombianos, y que aquí hay una gran hipocresía, que lo que deberían era regresar los venezolanos que han salido de Venezuela, y que además deberían tener conciencia de que en Venezuela se vive mejor, que en Colombia hay una gran cantidad de problemas y que el gobierno colombiano pues lo está haciendo muy mal, y aunque no se ha metido tanto con el Brasil, ha hecho algunas alusiones, y con el gobierno del Ecuador. ¿Tiene razón aquí Maduro? ¿Deberían los venezolanos volver a Venezuela porque la situación está tan bien, según manifiesta el presidente en Caracas? Bueno, aparentemente la situación no está tan bien, lo que transmiten las imágenes y sobre todo lo que transmiten los venezolanos que salen del país. Yo estoy segura de que la mayor parte de ellos, si vieran que la situación
vuelve a ser normal, para lo que ellos entienden normal, volverían. No creo que no creo que eso sea discutible, pero evidentemente hay un problema de abastecimiento, hay un problema de trabajo, hay un problema de salud gravísimo, ¿no? La falta de medicamentos, la cantidad de gente que está muriendo por falta de asistencia sanitaria, pues no es lo que se espera de un país que tiene los recursos que tiene o que tenía Venezuela. ¿Tiene razón Maduro o son declaraciones no, yo creo que fuera de lugar? Yo creo que no tiene ninguna razón, yo creo que es pura propaganda. No sé si ayer otro funcionario del régimen les llamó esclavos y no sé qué a los migrantes, o sea que no creo. No tiene ninguna credibilidad. Si es, cuando de pronto un país la gente empieza a votar con los pies, como se dice, no hay manifestación de rechazo a una situación más grande que huir, ¿no? Como están haciendo cientos de miles de venezolanos. Yo creo que objetivamente es una situación desastrosa, de dificilísima solución. Era cuando creo que la semana pasada, cuando salió Maduro mostrando en una de esas ruedas de prensa interminables la plaquita de oro, ¿no? Por 50 euros, creo que era la equivalencia, o $50, y pidiéndole a los venezolanos que las comprasen porque así iban a ahorrar. Era la misma imagen que cuando Chávez salía con el librito de la Constitución bolivariana, sino que hemos pasado 19 años después o 16 años después de la Constitución bolivariana, que iba a ser la maravilla de las maravillas, a que un tipo te ofrezca un trocito de oro. Yo creo que realmente es de risa si no fuese trágico. Luis, hay novedades políticas en México. En ese país ganó las elecciones hace pocas semanas Andrés Manuel López Obrador, quien va a tomar posesión de la presidencia el 1 de diciembre, el 1 de diciembre. Está terminando entonces el mandato de Enrique Peña Nieto. Y Peña Nieto también en las últimas horas publicó un video en las redes sociales donde reconoció que no lo ha hecho bien a la hora de controlar o de reducir la violencia en ese país. La tasa de homicidios está en 25 por cada 100.000 habitantes y Peña Nieto en el video dijo lo siguiente: me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente en el ámbito de la seguridad a los mexicanos, no obstante que en los primeros años de esta administración vino una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad. Lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte. Eso dijo Peña Nieto, que añadió lo siguiente: no hemos alcanzado el objetivo de darles a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional. México es el país más poblado donde se habla español en el mundo, tiene alrededor de 130 millones de habitantes. Nunca se pudo aclarar qué pasó con esos 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. La versión más creíble es que los secuestraron, los mataron y luego que quemaron los cadáveres, los incineraron. Pero aquí la pregunta es, con este video que ha publicado Peña Nieto, reconoce que fracasó, porque cuando llegó al poder hizo aquel pacto por México, sí. Anunció una gran reforma educativa, gran reforma a los hidrocarburos y demás. Incluso recuerdo que hubo una carátula, una portada de la revista Time en pregunta que decía, era la foto de Peña Nieto y el título era Saving Mexico, es decir, salvó finalmente Peña Nieto a México. Repito, usted ha sido corresponsal allá, ha seguido muy de cerca lo que ha pasado en México. ¿Fracasó Enrique Peña Nieto? Yo creo que sí, que fracasó. Sí fracasó. Empezó con un enorme impulso cuando anunció el Pacto por México, que era un diagnóstico de los males de México y de lo que había que hacer para mejorar México, con un extraordinario consenso político y de la opinión pública. Y fueron aquellos momentos cuando, no sé si fue el New York Times, que el Mexican Moment, ¿no? Sí. Y con un programa de reformas que era obvio, había enorme consenso de que ese era el diagnóstico, ¿no? La reforma de las telecomunicaciones, la reforma energética, una serie de reformas estructurales muy importantes. Y empezó con buen pie, pero todo se tuerce un poco en el 2014. Ayotzinapa es un punto de quiebre, ¿no? La matanza de los 43 estudiantes, y eso se une los escándalos de corrupción del propio gobierno. Empieza con la investigación y el escándalo de lo que llamaban la Casa Blanca. Sí. A partir de ahí el gobierno pierde la iniciativa.
antes de llegar al ecuador del sexenio, el gobierno de Peña Nieto yo creo que pierde la iniciativa y entonces adopta una posición a la defensiva. Y ese impulso reformista se evapora. Y son 3 años donde se navega un poco como se puede, donde se van sumando más casos de corrupción y se van sumando más muertos. Y luego a Peña Nieto llega un momento, una cosa, me acuerdo hace muchos años en una entrevista con Enrique Cardoso que me llamó la atención, el expresidente brasileño, por su experiencia política, me dijo, es que hay un momento en que la gente deja de escucharte. Es terrible, pero llega un momento en que la gente deja de escucharte. Enrique Cardoso tiene 80 y tantos años, sí, y se sabe de lo que habla, ¿no? Sí. Y a Peña Nieto le pasó eso. La gente dejó de escucharle no ahora, que está ya de salida, sino hace 2 o 3 años dejó de escucharle el pueblo mexicano. Y entonces estos vídeos que son una especie de, no sé si de anticipo o del informe de gobierno que suele el presidente de México presentar el 1 de septiembre, pues son una especie de descargo de conciencia y pues sí ha sido un fracaso atronador, porque uno de los elementos yo creo que muy importante en el electorado en el 2012, porque una de las razones de la victoria del PRI y de Peña Nieto en el 2012 es porque muchísimos mexicanos pensaban que estos güeyes del PRI sabían negociar con la violencia, que sabían atajarla. 6 años después la violencia está peor. La decepción es muy grande y las muertes muchas. ¿Se rajó Enrique Peña Nieto? Sí, y quería añadir además que a todo lo que has descrito se suma hace 2 años ya la llegada de Trump y la campaña de Trump y los ataques directos a México como principal objetivo de su ira, y primero durante la campaña, luego durante la presidencia, y yo también creo que eso dejó al gobierno mexicano atenazado durante un tiempo, ¿no? Era una amenaza directa con muy graves potenciales consecuencias que lo ha tenido ocupado y preocupado durante estos 2 últimos años. Y el principal resultado lo hemos visto también esta semana con el anuncio del nuevo acuerdo comercial, ¿no? El principio de acuerdo. Que habrá que ver cuáles son sus términos, habrá que ver cómo se desarrolla, habrá que ver qué pasa con Canadá, por supuesto, pero yo creo que ese factor exterior, que no deja de ser fundamental para la historia de México, también ha contribuido a ese rajarse, ¿no? a ese paralizar casi todo. Yo con respecto al vídeo, aparte de que, por supuesto, creo que forma parte de ese discurso, de ese informe del Estado de la República, me preguntaba también, y tú estoy seguro que tienes una opinión mucho más clara, ¿hasta qué parte no forma también parte de un proceso de recuperación del PRI, que ha sufrido mucho en estas últimas elecciones? Nadie esperaba gran cosa, pero bueno, el PRI parece que a veces resurge de sus cenizas y tiene que empezar a recomponerse el partido, ¿no? Es el partido del país. Ahora tienen por delante 6 años de oposición y yo no sabía si podía ser también arropar a lo que quede del partido para iniciar esta nueva etapa. Quizás, pero yo creo que el presidente de la República Mexicana es un señor presidente, o sea, no es un primer ministro, es una figura que fue muy respetada históricamente, ¿no? Y yo creo que también hay una parte de la política mexicana que es muy institucional. Entonces, la transición larguísima, que es una cosa que la mayoría de los mexicanos piensan que es un disparate, porque son 6 meses, ¿no? Entre el 1 de julio y el 1 de diciembre es una transición. La República Francesa lo hace en una semana, ¿no? Sí. Es claro, 6 meses de transición, aparte que supone un gasto para la administración brutal. Y en Inglaterra lo hacen al día siguiente. El que gana las elecciones llega al número 10 de Downing Street, el otro, el que está en el poder, saca las cajas y se va. Pero fíjate, con todo y con eso es una transición modélica. O sea, acordaros, hace 6 meses parecía que la victoria de López Obrador iba a ser, bueno, había analistas, desde mi punto de vista, completamente equivocados. Viene Hugo Chávez, el Chávez mexicano, ¿no? Una transición modélica, de una extraordinaria cortesía, donde con las grandes diferencias
y grandes concomitancies que tienen en los dos personajes, pero de una enorme cortesía. Entonces yo creo que eso, lo importante ahora mismo yo creo que es fijarse en esa transición, el acuerdo o preacuerdo, porque el problema es que con Trump nunca sabes exactamente si eso va a ser así definitivamente o va a cambiar de opinión mañana por la mañana con un tuit y va a echarlo a rodar todo, pero ese preacuerdo comercial es un enorme alivio para México porque le da una certidumbre a los inversores extranjeros muy grande y al propio gobierno que ya no va a tener ese foco de tensión, ¿no? Cristina, ¿cómo cree usted que va a ser el gobierno de López Obrador? Porque pues, él ha dicho que para empezar piensa bajar los sueldos, no solamente el sueldo del presidente, sino de los altos funcionarios. Ha dicho, y esto es muy llamativo, que quiere acudir a las Naciones Unidas para poner en marcha un gran debate para legalizar la droga, o por lo menos algunas drogas. Ha dicho que piensa hacer también unas reformas en materia educativa y demás. ¿Qué viene para México con Peña Nieto, en su opinión? Pues habrá que verlo, él tiene un programa que además lleva adaptando, pero predicando ya muchos años, un programa que en teoría supone un cambio importante en la forma de enfocar muchos temas dentro del país. Por ejemplo, el tema de las drogas es muy interesante porque al final toda esa violencia de la que hablábamos tiene su origen principalmente en el narcotráfico y en todo tipo de tráficos ilegales, y es un debate que está en la región, es un debate que está abierto desde hace años también con informes de expresidentes, con informes de técnicos. Bueno, a ver si ese impulso reformista con el que llegó Peña Nieto y con el que pretende llegar también López Obrador se materializa y es capaz de manejar también el juego político, de llevarlo al fin, porque, como hablábamos antes, ese impulso reformista de Peña Nieto enseguida en algunos campos, como el educativo, pues la oposición fue tan fuerte que se quedó rápidamente parado. Entonces hay que ver, o por lo menos no avanzó como estaba previsto. Todo está por escribir. Luis Prado. Bueno, en el tema educativo avanzó bastante, porque es que eran reformas eran muchas reformas y todas muy de mucho calado. Entonces empezaron con la energética, algunas salieron mejor, la reforma eléctrica funcionó bien, la energética implicó un cambio constitucional, y además con todo el mito, poner en juego todo el mito de la nacionalización del petróleo del año 38 por Lázaro Cárdenas. O sea, se tocaron algunos de los iconos sentimentales del país, ¿no? Y la de telecomunicaciones yo creo que se quedó como a medias, tampoco soy un experto en esto. Y la reforma educativa que es una absoluta necesidad, la situación de la educación en México, donde la República gasta un tanto por ciento del PIB altísimo en educación, pero es un fracaso colosal. Era urgente. Ahí en cambio López Obrador está en contra de la reforma educativa. Y eso es de las cosas más concretas y claras de López Obrador, es que está en contra de la reforma. En otros campos tiene buenas ideas, malas y regulares, como todo el mundo, pero en la reforma educativa está en contra de esa reforma educativa. Y eso al final si eso al final lo hace así, lo que va a hacer es atrasar el reloj de la educación en México. O sea, yo creo que eso puede ser un error. Vamos a ver, porque es que él tiene ahora mismo un aval popular tremendo, es que ha sido una victoria del 53%. Sí. Entonces, si hubiera habido doble vuelta en las elecciones presidenciales, que debería haberlas en México, según muchos analistas, habría ganado en la primera. Sí, hubiera ganado en la primera, pero de largo. Al final, los últimos meses de campaña, las elecciones eran un referéndum. Sí. Sobre su persona, y él lo que revelaba era la gente lo que quería era un cambio, pero un cambio porque se instaló en la mentalidad de millones de mexicanos de la idea de peor, así no podemos seguir, peor no podemos estar. Y claro, López Obrador es un político hábil, inteligente y conectó extraordinariamente con la gente, con otro lenguaje. Teníamos un sex appeal mediático muchísimo mayor que de los otros candidatos, sí, ¿no?
Y era, que no era Ricardo el Anaya, establishment. que José Antonio Mir. Claro. Y que el Bronco. Y que el Bronco. y no tenían ese... no es, intelectualmente no es un tipo muy, muy preparado, pero conecta muy bien con el pueblo mexicano, ¿no? Y entonces vamos a ver, y luego hay problemas que la situación de violencia y sobre todo de desigualdad es intolerable. Esos son situaciones de que la mayoría de la población mexicana estaba ya harta, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid, en el Real Instituto Elcano. Cristina, hay noticias de Rusia, hay una noticia que a mucha gente le causó curiosidad porque en las últimas horas anunció el Kremlin y anunciaron las autoridades militares rusas que el mes entrante van a llevar a cabo los mayores ejercicios militares desde 1981, desde la época de la Guerra Fría. Van a tomar parte en estos ejercicios 300.000 hombres, 36.000 tanques, 1.000 aeronaves, y van a llevarse a cabo a tener lugar entre el 11 y el 15 de septiembre. El portavoz Dmitry Peskov dice que todo esto está ocurriendo por las actitudes extraordinariamente inamistosas frente al país. Se llama Vostok 2018, esta serie de ejercicios, y además se produce en un momento de alta tensión con la OTAN, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre todo después de que fuera invadida la península de Crimea en Ucrania. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es una cosa inamistosa o cree usted que ha analizado mucho el tema que hay algunos otros motivos? Bueno, yo veo dos elementos fundamentales. Uno, parte de ese juego de tensión creciente, que yo creo que es más teórica que real, aunque ha habido movimiento de tropas, aunque ha habido movimiento de tropas de ejercicios, dejémoslo ahí, aunque es verdad que la OTAN ha trasladado soldados a las repúblicas bálticas, por ejemplo, hay maniobras de vigilancia. O sea, es verdad que esa escalada de tensión existe, pero es verdad que también forma parte del juego de Putin de querer devolverle al país el peso que tuvo en su momento, el peso tanto doméstico como internacional. Y es un ejercicio de proyección. Hay un factor ahí bien interesante, y es que van a colaborar también con el ejército chino, y va a haber unos 3.000 soldados chinos que van a participar en estas maniobras, que es un ejercicio total de imagen, de una colaboración que no va mucho más allá. Pero a mí me parece más interesante el segundo elemento, que es la lección primera del manual de distracción. Ahora mismo Putin no pasa por su mejor momento. Acaban de establecerse una nueva ronda de sanciones por parte de Estados Unidos que está dañando a la economía y está dañando a su entorno más cercano, que es el más sensible a todo este tipo de cuestiones, pero sobre todo Putin ha tomado una serie, el gobierno de Rusia ha tomado una serie de decisiones en las últimas semanas que ha tenido mucho rechazo por parte de la opinión pública, sobre todo la decisión de aumentar la edad de jubilación para poder conseguir una pensión, que no deja de ser curiosa, también vista desde este lado y teniendo en cuenta factores demográficos en Europa Occidental. Para los hombres pasa de 60 a 65 años, bastante. Que es bastante, pero claro, cuando estamos hablando aquí de que se ha aumentado en los países de Europa Occidental a 67, no parece tan lejano, y de las mujeres de 55 a 60, o sea que estamos hablando de que ahora mismo eso forma parte de los beneficios sociales, de ese contrato social que ha establecido Putin con una sociedad rusa de: te ofrezco una serie de beneficios y te ofrezco una serie de tranquilidad a cambio de que tú no cuestiones mucho los valores democráticos, y hasta ahora han estado bien. En el momento en que ese contrato empieza a resquebrajarse, habrá que ver cómo reacciona la sociedad rusa. Y de momento está reaccionando. El salto de popularidad hacia abajo de Putin en los últimos meses ha sido de 20 puntos. Que ¿20 puntos? 20 puntos, en torno a los 20 puntos, que no es Lo que pasa es que estaba en el 80. Sí. Se ha bajado del 80 al 60. Pero realmente hay grietas, no solamente lo de las pensiones, hay todo tipo de cuestiones económicas. Entonces, bueno, pues muchos analistas quieren ver que el fin de
de la inviolabilidad de Putin, por así decir, de su poder absoluto, puede empezar a temblar. La última victoria de Putin en las presidenciales fue amplísima, como era obvio. Amplísima, sí. De ahí sale, justo después de las elecciones, su índice de popularidad estaba en torno al 80%, ¿no? También es verdad que dentro de ese manual de distracción, la Copa del Mundo de Fútbol ha tenido un papel importantísimo, porque pues ha sido un éxito. Había el peligro incluso del boicot por parte de algunos países. Reino Unido se planteó levemente el boicot después de lo del caso del agente Skripal, y al final no fue eso a ningún lado, ¿no? El fútbol tiene más peso que muchas veces la propia política, pero es verdad que después del Mundial pues ha venido justo en ese entorno, es cuando anunció lo del cambio de las pensiones, y a partir de ese momento es cuando están empezando a notarse ese bajón de popularidad. Así que yo creo que es un excelente ejercicio de distracción. Bueno, Luis Prado. No, yo muy poco, no tengo nada que añadir. Yo creo que Cristina lo ha dicho muy bien. Yo creo que es una demostración de fuerza que coincide con un momento de caída de la popularidad debido a la reforma de las pensiones. Eso es un poco el esquema, ¿no? Yo creo que esa reforma de las pensiones, que creo que ha aliviado un poquito, porque creo que el envejecimiento de la población rusa es tremendo. Es tremendo. ¿No? Tiene no sé si para el 2050 el 20% de la población va a ser mayor de 65 años. Yo creo que eso es un problema casi histórico antes de la Unión Soviética y en Rusia. Y vamos a ver, también no entiendo, porque no lo conozco, me llama la atención que sea en el este, ¿no? Una participación china, creo que los chinos han sido bastante secos en el tema, ¿no? Pues son 3.000. Sí. Un país de 1.200 millones de habitantes, 3.000 de Mongolia, no lo sé. Yo creo que de Japón los que estarán, ¿no? Los japoneses serán los que dicen, oye, ¿qué está pasando, no? No sé por qué lo hacen en el este. Sí se sabe que, bueno, es que Rusia tiene una actividad militar en muchos lugares, ¿no? No solamente en lo que tú has dicho de Ucrania, Georgia, todos los últimos años, pero sino que está muy involucrado en el conflicto de Siria, han probado muchas armas, no lo sé. La verdad es que tú lo has explicado muy bien, ¿no? Cristina, hay noticias de Estados Unidos, porque recientemente el diario The New York Times reveló que Don McGahn, uno de los principales consejeros del presidente Donald Trump, y quien fuera además uno de los abogados de Trump antes en la época de la campaña, ha hablado con Robert Mueller, el fiscal especial, varias veces, en un total de 30 horas, con respecto a la investigación que está llevando a cabo Mueller sobre la implicación de Rusia en el resultado electoral en Estados Unidos en las presidenciales del 8 de noviembre de 2016, elecciones que ganó Trump y que perdió Hillary Clinton. Después de que se conociera esto de Don McGahn, el presidente Donald Trump ayer anunció que el señor McGahn va a renunciar en los próximos meses, posiblemente en este otoño. Y McGahn además le ayudó mucho a Donald Trump para seleccionar a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Neil Gorsuch, es un hombre que sabe mucho derecho. Han publicado varios medios de comunicación, entre ellos el Guardian de Londres, el listado de los funcionarios, muchos funcionarios ya, que han empezado trabajando con Trump y han sido o despedidos por Twitter o han renunciado poco tiempo después. En el caso de McGahn ha durado 586 días, se ha conocido esto el 29 de agosto, en las últimas horas que se va a ir de ahí. Pero por ejemplo, el jefe de la agencia medioambiental, Scott Pruitt, duró 503 días, por un escándalo también. Luego H.R. McMaster, que fue el consejero de Seguridad Nacional, duró 395 días. Rex Tillerson, el secretario de Estado, pues fue despedido por Twitter el 13 de marzo y duró 405 días. Hope Hicks, que fue la jefa de comunicaciones, duró 196 días, fue despedido, renunció el 28 de febrero. Después Tom Price, el secretario de Salud, duró 231 días y se fue el 29 de septiembre. Y de ahí para atrás hay casos muy famosos. Steve Bannon, que fue el principal consejero político del señor Trump, se fue el 18 de agosto del año pasado, duró 210 días. Anthony Scaramucci, director de comunicaciones, duró 10 días, se fue el 31 de julio. Y Reince Priebus, que fue jefe de gabinete, estuvo 189 días. Y Michael Flynn, que fue la primera baja, consejero de Seguridad Nacional, duró 24 días en el cargo y se fue el 13 de febrero del año pasado. Esto para no hablar de James Comey, que fue despedido como director del FBI. ¿Qué hay detrás de esta despedida o esta renuncia del señor Don McGahn? ¿Será que le dijo algo raro a
el señor Mueller con respecto a la campaña o qué puede pasar ahí? Bueno, no sabemos lo que le ha dicho Mueller, pero lo que sí está claro y en toda esa lista que has mencionado es que en el momento en el que Trump advierte la más mínimo atisbo de crítica, de cuestionar lo que está haciendo, de infidelidad de alguna manera, o de escándalos como algunos de los que has mencionado, pues el personaje de turno sale. Forma parte del caos en el que está instalada la administración Trump desde que llegó, desde antes de llegar, pero desde luego desde que llegó, algo insólito en la historia de Estados Unidos, con ese vaivén de personas, además personas en las más altas responsabilidades. Has mencionado 2 consejeros de seguridad nacional, eso es tremendo, ¿no? Porque en qué manos está la seguridad nacional cuando están cambiando permanentemente. Y a mí me preocupa especialmente porque es un caos que hemos visto desde el principio, que sigue ocurriendo y sin embargo que cada vez tiene menos repercusión. Y me preocupa porque tengo la sensación de que estamos asimilando ya como normal lo que no es normal. Igual que ocurre con tantas otras prácticas de Trump. Parece que, pese por supuesto que hay una oposición continua y hay denuncias de todas estas, yo diría, malas prácticas, pero estamos cayendo en cierta normalidad que yo creo que no deberíamos. Y luego déjame que comente que todo este proceso de despidos, etcétera, lo que también está generando es un enorme movimiento editorial, porque cada uno de ellos que sale, o casi cada uno de ellos que sale, acaba escribiendo como Omar Rosa, como Omar Rosa, bueno, como Comey, como Bannon, o sea, es fantástico, porque cada uno además lo hacen rapidísimo, por supuesto contratarán a sus ayudantes, asesores, negros, como sea, pero de cada episodio de esto sale un libro, así que la industria editorial sale beneficiada. Luis Prado. No, es que creo que de esa lista creo que son 39 o 40. Sí, hay muchos más de los que yo mencioné. Sí, ¿no? Como en su programa de televisión. Yo no sé hasta qué punto es preocupante si se va estrechando el círculo de la investigación de lo que se llama la trama rusa, ¿no? Y qué dijo a quién, cuándo, cómo, quién sabía, ¿no? La pregunta, ¿cuándo lo supo? ¿Quién sabía? Porque yo creo que eso es uno de los flancos más débiles y más graves que tiene la presidencia de Trump. Y él va como cortando el círculo, ¿no? Que tal vez estoy especulando, puede ser anticipándose a males mayores, ¿no? Como el que va cortando la gangrena, ¿no? Sí. Y luego, claro, es que realmente es increíble, pero estamos como Nerón en la Casa Blanca, ¿no? O sea, si uno mira el mundo, ahora que hablábamos de Putin, un tipo que le gusta ir por ahí cazando osos, que lleva, creo que va para 20 años sucediéndose a sí mismo en una situación en un régimen extraordinariamente autoritario, el presidente chino que se ha hecho vitalicio, y luego este psicópata en Washington, ¿no? Y realmente vas como a una especie iba a decir Europa, ¿no? En Europa tenemos casos gravísimos, ¿no? Como el húngaro o el gobierno italiano, pero es una especie de planeta de tiranos, ¿no? O de nueva, no sé. Sí, sí. Es bastante inquietante la incertidumbre. La capacidad de creación de generación de incertidumbre de Trump es inigualable. Además, como tú decías, nos vas acostumbrando porque es una especie de carrera enloquecida. Hace 15 días la historia era la desestabilización de la libra turca, de la que no hemos vuelto a saber más. Antes era la que abortaba o se salía del pacto nuclear con Irán. Sí. Meses atrás toda aquella cosa, todo el show con Corea del Norte. Ahora luego se mete con Google. Después ¿no? Sí, todo es difícil de seguir. Es verdad, es verdad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. Cristina, hay noticias del presidente Donald Trump y de Google. En las últimas horas dijo que si alguien teclea en Google Trump News, o sea, noticias de Trump, que el 96% de las informaciones son contrarias al presidente estadounidense. Esto fue un porcentaje que apareció en una página web de noticias conservadoras. Pero además dijo que tanto Google como Facebook y Twitter están transitando por un terreno peligroso y que lo mejor es que tengan cuidado.
El diario The Washington Post publica un artículo de Brian Funk diciendo que hay varias formas como Putin puede, en cierto modo, como Trump puede, en cierto modo, reglamentar a Google. Dice que la primera, o debilitarlo, es seguir diciendo públicamente esto todo el tiempo. Incluso ya la incipiente campaña de Trump para las próximas elecciones está enviando mensajes de texto a los seguidores diciendo que Google quiere perjudicar al señor Trump. Y también Twitter y también Facebook. Por otro lado, dice que algunos congresistas ya están acusando a Mark Zuckerberg, el fundador y presidente de Facebook, y están citando, y ya los han citado al Congreso. Alguno de esos congresistas es Ted Cruz, el senador republicano por Texas, que además fue precandidato presidencial. Y por otro lado, dice este artículo que Trump podría pedirle al Departamento de Justicia o a la Comisión Federal de Comercio que investiguen a Google. ¿Tiene razón, hay razones para que Google se asuste, para que piense que el señor Trump le puede meter el diente? Yo creo que sí, porque la actitud de matonismo que ejerce Trump sobre cualquier cosa en la que pone el ojo acaba teniendo consecuencias, y Facebook desde luego lo ha visto en Estados Unidos, también lo ha visto en Europa, pero sí pueden... La regulación norteamericana es muy laxa en general en cuanto a las empresas, pero cuando quieren ponerse serios y cuando quieren retorcer el brazo a alguien pueden hacerlo. O sea que sí, yo creo que Google debería, seguro que está tomando cartas en el asunto. Por otra parte, a mí me llama mucho la atención porque Trump, que es el gran defensor de la libre empresa, etcétera, y que ha anulado tantas leyes que puso Obama para favorecer precisamente la desregulación en sectores como la banca, en un sector como el tecnológico, que es tan importante para el país, que domina los rankings mundiales, la innovación, etcétera, etcétera, pues políticamente caen de otro lado, incluso desde el punto de vista personal, las personas que están al frente de esas empresas, y entonces pues puede ir perfectamente a por ellas y puede no acabar con ellas, pero sí que puede, yo creo que hacer bastante daño, sí. Luis Prados. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que para una empresa tener la enemistad del presidente y de la Casa Blanca es una presión muy grande. Tengo más dudas de que eso se pueda regular, ¿no? que puedan entrometerse, por decirlo de una manera vulgar, en el algoritmo de Google, o que eso se pueda regular, pero yo creo que sí ejerce una presión política y comercial sobre Google, porque además Trump tiene millones de seguidores, con lo cual incluso puede hacer una campaña de boicoteo a no busque usted en Google, ¿no? Luego me saca un poco de mis casillas que todo parte, aparte, claro, lo dice el presidente, todo lo que dice el presidente de Estados Unidos es importante, pero todo parte a partir de una web conservadora, no sé si se llama PJ Media, sí, PJ Media, que saca unos datos que nadie ha visto, un informe que nadie ha visto. Me imagino que habrá gente sensata haciendo otro informe para demostrar que eso de que el 96% de las noticias que tal son negativas no es verdad, que a lo mejor es el 26%, pero es a partir de una fake news ya se ha construido una historia periodística, ¿no? Donde caprichosamente se somete a Google a una tremenda presión. Como es una presidencia que cabalga en una montaña rusa, pues a lo mejor el martes estamos ya en otra secuencia, en otro episodio, ¿no? Tiene 54.100.000 seguidores Donald Trump en Twitter. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Cristina Manzano por haber estado con nosotros y gracias a Luis Prados. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.